enojo, yo no puedo relativizar, el enojo de ellos es otra cosa. Mi enojo es porque creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron? Que hubo una explosión a las 11 de la mañana, eso es lo que dijeron. Que hubo una explosión. ¿Detectaron la señal? ¿Cómo? ¿Cuándo crees que detectaron la señal? Según ellos la detectaron ahora, pero ¿quién es tan estúpido para creer eso? ¿O ustedes creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se hizo una búsqueda que iba a ser infructuosa? Sí, seguro, para quedar bien, porque mandan una mierda a navegar y ahora quieren decir eso. Y quiero aclarar que esta mierda viene de hace años, no viene de ahora, viene de hace 15 años atrás. ¿La Armada le mintió, Itatí? ¿A quién vamos a denunciar? Si algo dicen, ¿te crees que nos los echan? ¿Le pidieron que no hablen, señora? No, a mí nadie me va a prohibir nada. Yo soy abogada y voy a hablar lo que quiera para defender los derechos. ¿La Armada mintió este tiempo? ¿Cómo? No puedo, esa es mi opinión, no puedo estimar si mintió o no, creo que sí. Vos dijiste que tu marido, que era sonorista, Germán Suárez, había tenido otro tipo de inconvenientes en el submarino. Bueno, me parece que no es momento para hablar de eso, pero sí, tuvieron y no me voy a callar nada. Sí, tuvieron inconvenientes en 2014, no podían emerger. No podían emerger, emergieron y eso obviamente no trascendió. Y no me importa ahora quemar a nadie si ya no está, ¿qué me importa? Que se sepa todo. Luis, mire, primero, a ver si lo puedo calmar un poco, Luis, a ver si lo puedo calmar un poco dentro de lo que pueda. Yo le quiero hacer una pregunta mientras usted se puede calmar y respirar hondo, la única pregunta que le quiero hacer es si les confirmaron que estaban muertos. Sí, 100%, sí. El jefe de mi hijo, la banca de Mar del Plata, me confirmó que están todos muertos. Porque la explosión fue entre los 200 metros de profundidad y los 1000 metros hace una semana, 8 días. O sea, básico, no hay mucha vuelta para darle. ¿Está bien? Sí. Explotó, pero a más de 200 metros de profundidad. No hay ser humano que sobreviva a eso. ¿Y ustedes sienten que se los tendrían que haber dicho antes esto? Yo sé que le hacen seguro que lo sabía, pero son unos cobardes. Muy buenas noches, todo nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestra contención, esa contención que no han tenido durante estos 8 días para los familiares de los 44. Faltó información, se ocultó información a los familiares y a los argentinos. Y alguien se tendrá que hacer responsable de la falta de información, de lo que se ocultó, de por qué no se informó a tiempo, por qué se utilizaron términos tan difíciles para entender cuando era mucho más simple la explicación que debía hacerse. Es extraño también que en estos 8 días ni el ministro de Defensa de la Nación, el doctor Oscar Aguad, ni el jefe de la Armada hayan salido a dar la cara frente a la gravedad y la tragedia que se ha vivido. Son ellos los inmediatos responsables, porque en cada momento, en cada lugar de la historia hay responsables del momento y de la realidad de la historia que se viven y de los acontecimientos. Y hay que hacerse cargo, porque para eso se llega a puestos claves. Y si no están en condiciones de ejercerlos, deben dar paso al costado. Pero llama la atención, reitero, que ni el ministro de Defensa de la Nación, el doctor Oscar Aguad, ni el jefe de la Armada hayan dado la cara en estos 8 días y hayan dejado todas las explicaciones en un vocero de la Armada, que ha cumplido, debo decir, la misión que le mandaban todos los días de una forma excelente, con tranquilidad, tratando de encontrar palabras justas en momentos difíciles. 8 días han pasado de la explosión, porque la explosión fue el 15 de noviembre, 3 horas después que las autoridades del submarino informaron que habían tenido problemas con las baterías. ¿Por qué no se actuó de inmediato? Es la pregunta. ¿Por qué las autoridades de la Armada de inmediato no dieron a conocer? ¿Se ocultó información, como se ha venido trascendiendo a través de los medios periodísticos y que hemos venido en estas últimas horas, en estos últimos días, en este programa?
informando de lo que otros colegas que habitualmente tienen acceso directo a los primeros funcionarios del gobierno nacional están indicando? ¿Se ocultó información? ¿Hubo 48 horas en que no se informó? ¿La Armada no le informó a las autoridades políticas en las primeras 48 horas de lo que estaba pasando? Si esto, reitero, que lo vinieron informando nuestros colegas que escriben en el diario La Nación, Clarín o en el portal Infobae, es cierto, es grave institucionalmente, porque está demostrando que hubo una falla en la cadena de mandos naturales, porque las Fuerzas Armadas están bajo el control estricto del poder político de turno. Y en esto también habrá que dar una explicación. Hay una jueza federal interviniendo, una jueza federal de Caleta Olivia, es la doctora Marta Yáñez, que hoy agregó un nuevo misterio. Ha dicho que no se podía dar más información porque las operaciones que realizaba el submarino Ara San Juan estaban bajo secreto de Estado. ¿Por qué bajo secreto de Estado? ¿Es verdad también lo que ha trascendido en estas últimas horas? Que iban en el interior del submarino 8 buzos tácticos. ¿Es verdad que no formaban parte de la habitual tripulación? Todo esto lo vamos a hablar esta noche con los especialistas, con los expertos. También va a estar, y ya está con nosotros, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, para hablar de lo que durante su gestión comenzó a hacer en la reparación del submarino. Hoy hubo, y hace instante, y lo vamos a ver enseguidita, cuando la última comunicación que ha dado el vocero de la Armada, que ha dicho el propio vocero de la Armada hace una hora, que no se pone en el mar ninguna nave que no esté previamente en condiciones de zarpar. Eso también como una respuesta que el propio jefe de la Armada ha dado frente a algunos miserables de siempre que buscan eludir responsabilidades y evadir hacia otros tiempos, cuando, reitero, hay que asumir las responsabilidades históricas en los momentos en que ocurren tragedias como las que estamos viviendo hoy. Y reitero todo nuestro respeto, nuestra contención. Anoche quiero decirle, porque entre ustedes y nosotros nos conocemos tanto, cuando comenzamos el programa anoche, ya teníamos la información de lo que había ocurrido. Por prudencia, con la misma prudencia y la misma seriedad periodística que exhibimos diariamente, dijimos, no vamos a decir absolutamente nada hasta que la información sea comunicada, como fue comunicada esta mañana por el vocero de la Armada. Por eso anoche, tal vez si usted nos sintió, estábamos un poco ya golpeados, porque impresiona, angustian, como fueron angustiantes las expresiones este mediodía de los familiares que durante 8 días los tuvieron allí, sin una contención debida y con una información que a cuentagota les iba llegando, que se sintieron absolutamente engañados. Vamos a estar hablando con muchos especialistas, y reitero, está la ex ministra de Defensa Nilda Garré, que vamos a estar hablando con ella. Pero el primer móvil estamos ya en comunicación con Fernando Morales, es perito naval y es vicepresidente de la Liga Naval. Hoy, esta mañana, lo entrevisté en Radio 10 y encontré en él realmente palabras racionales, justas, de sentido común, que no escuché durante estos 8 días. Por eso me interesaba mucho tenerlo esta noche. Fernando Morales, buenas noches, gracias por estar en Minuto 1. Buenas noches, Silvestre, un gusto, bueno, dentro de lo doloroso de la jornada de hoy. Bueno, a ver, Fernando Morales, ¿qué conclusiones usted puede ir sacando después de estos 8 días,
Usted mismo decía hoy que nunca había escuchado estas palabras que se instaló ayer, anomalía hidroacústica, para tratar de evitar de explicar que había existido una explosión. ¿Qué pasó? ¿Qué cree? ¿Que hubo ocultamiento de información? ¿Que no se sabía? ¿Que no se supo comunicar debidamente? Bueno, yo creo que son tantas las cosas para tener en cuenta. Punto 1, la comunicación de la Armada se ha caracterizado en estos días, tal vez por un exceso de prudencia, en ser profundamente complicada para el oído de aquellas personas que no están acostumbradas al mundo marino. Desde cómo se denominan las horas con la terminología militar, 0800, 0500, en vez de decir las 8 de la mañana, que es más fácil de entender. Cuando se habla del talud, de la plataforma, son términos que aquellos que no han pasado por una escuela de formación de marinos no tienen por qué conocer, como los marinos no conocemos tantas otras cosas. Eso creo que es una cuestión que tal vez se haga a la poca preparación, al margen de su excelente voluntad, y me consta que es una persona de bien, a quien le han puesto como tarea difundir esto, y que es bravo lidiar con 20, 30, 40 medios, pero hay que bajar el nivel de las cosas al nivel que lo pueda entender cualquiera. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que la coexistencia de versiones oficiosas con las versiones oficiales hace un entrecruzamiento que pone a quien tiene que informar a veces en la disyuntiva de decir, esto ya circula por internet, ¿lo digo o no lo digo? Ahora, lo de anoche, junto con lo de hoy, realmente no lo llego a entender. Porque anoche se habló de ese término que después de 30 y pico de años de ser marino nunca me voy a acordar, porque un ruido es un ruido y una explosión es una explosión. Anoche se nos dijo eso, nos fuimos a dormir con angustia. Hoy a la mañana, por lo que dicen los familiares, a los familiares se les dice, no hay sobrevida, al menos eso, yo no estuve adentro obviamente, pero esas escenas que vimos de angustia, de dolor. Y ahora a la noche se nos vuelve a decir, bueno, está bien, seguimos buscando, hay que buscar al submarino. Claro. Pero no se llega a definir una situación que nadie quiere anunciar, pero en algún momento alguna autoridad de la Armada se va a tener que sentar frente a la cámara y decir lo que pasó. O sea, ahora, lo que pasó... ¿no cree? Yo decía recién, Fernando, que la gravedad da para que o el ministro de Defensa o el jefe de la Armada en persona comuniquen lo hecho y la gravedad de la situación. Bueno, sí, es lógico. Yo empezaría por las autoridades de la Armada, a las que conozco, y es más, inclusive veo que está ahí la doctora Garré. Buena parte de estos almirantes vienen de ser almirantes de la gestión, o sea, ascendieron a almirantes en la gestión anterior. Quienes hoy conducen la Armada ya eran almirantes o algunos de ellos, y a mí me consta que el submarino se reparó. Yo he ido muchas veces al astillero, al complejo Sinar, cuando se reparó el submarino, y debemos tener en cuenta que la mano de obra es buena. La industria naval argentina viene de años de estar, en los 90 se destruyó. Y yo fui un crítico muchas veces de la reparación del Irizar, pero entiendo que la decisión de reparar el Irizar acá fue pensada estratégicamente para generar mano de obra y generar experiencia, y en ese sentido hay que darle la derecha. Ahora, el submarino salió del astillero en el 2004, ya estaba navegando. Una falla, chica, mediana o grande, puede ocurrir en cualquier sistema complejo. Y yo no puedo creer que ningún almirante va a ser tan perverso, ni ningún comandante tan inconsciente, de habiendo una avería que se prejuzga peligrosa, hacerse a la mar, ya sea de ida o de vuelta, no importa, poniendo en riesgo una tripulación, un buque y la propia vida del que lo ordena. Entonces, en este editorial tan importante que usted hizo, hay tantos matices, hay tanto para cortar. ¿El submarino es un submarino moderno? No, no es moderno, pero tampoco está empeñado en un esfuerzo bélico, digamos, gracias a Dios, que lo exige al máximo. Ese submarino nunca le va a tirar un torpedo a un pesquero. La función es ver sin ser visto y alertar a los medios de la flota, que son siempre escasos para un país que tiene 5.000 kilómetros de litoral y una riqueza ictícola como pocas en el mundo, y que nos las están depredando. Ahora, también es cierto que nos tendremos que dar, lástima que sea a partir de este hecho, si es que a partir de esto ocurre, un debate sobre, bueno, ¿qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Las vamos a equipar? ¿No? ¿Hay que reordenarlas de otra manera, darles otro uso? ¿Corresponderá que de los recursos pesqueros
y de los impuestos que se cobran, una parte sea destinada para solventar y modernizar la flota? ¿Es una tarea de la Armada o de la Prefectura? ¿O es conjunta? Claro. Son Ahora, todas cosas que... Esta mañana, Fernando, usted me decía, y con muy sentido común, estamos asistiendo a que distintos países del mundo están buscando un submarino que se nos hundió a nosotros y que no sabemos dónde está. Bueno, es la fuerza de tareas de rescate, no cuento las fuerzas de paz internacionales, obviamente, pero para un lugar donde no hay un conflicto, es la fuerza desplegada más grande que se tenga conocimiento. Ayer decía el comandante del submarino de rescate que es la primera vez, si lo usan, si llegamos a usarlo porque las cosas van pintando para otro lado, que es la primera vez que lo van a usar en una tarea real de rescate. A los países no se le pierden los submarinos, eso es verdad. Y entre la fatalidad y la desidia, para determinar si hubo fatalidad, desidia o mezcla de ambas, yo creo que va a ser la hora ahora después que lo encontremos, y si lo encontramos mejor porque se van a poder hacer las pericias del caso, va a ser la hora que alguien de uniforme se siente de un lado de la mesa y alguien de civil del otro lado de la mesa y se empiezan a hacer las preguntas y las respuestas. Fernando, de la experiencia que usted tiene aquí, esto todo ocurrió el 15 de noviembre. Es decir, que 8 días después nos vienen a informar que todo se sucedió el 15 de noviembre, que la última comunicación del 15 había sido a las 7:30 cuando reportó, y a las 11 se produce la explosión. Ahí no hubo alguna ineficiencia de algún mando, de alguien que tendría que haber dicho, bueno, o vuelve a la base de partida o el submarino hay que seguirlo de cerca porque está indicando que tuvo un problema en las baterías. Bueno, a ver, como acá tenemos pocas certezas y muchas dudas, si el capitán informó, el comandante informó que el problema estaba superado, es una cosa. Si el comandante se equivocó en su juicio profesional, yo más de una vez o sea, ninguno de nosotros es perfecto, lo que pasa es que no siempre un error de juicio ocasiona una tragedia, pero no hay por qué juzgar a un hombre que no está para defenderse. Ahora, si el 15, agotadas las primeras alarmas, las primeras señales, esperando un tiempo prudencial, como se dice, el ministro de Defensa o el presidente se enteran por un portal de noticias, es grave. Si el ministro de Defensa es informado y se le dice, mire ministro, tenemos este problema, estamos a la espera porque los tiempos protocolares, por así decirlo, indican que tenemos que esperar para no organizar un operativo SAR que implica todo un despliegue, estamos dentro de los parámetros normales, es otra cosa. Si la Armada empezó un operativo SAR por su cuenta sin informar a las autoridades políticas, es una tercera cosa que también tiene cierta gravedad. Pero, adelantándome, seguro que me va a preguntar, esta declaración de la jueza de hoy que dice que había parte de las informaciones que son secreto de Estado, en la medida que la autoridad política, y tal vez la exministro pueda estar más al tanto que yo de esto, si la autoridad política está al tanto de alguna operación militar que se está haciendo por alguna razón, bueno, es una operación militar de un país en sus aguas jurisdiccionales que no deberían alarmar a nadie, y tampoco las Fuerzas Armadas están contando todo el día lo que hacen, siempre y cuando la autoridad política esté en conocimiento. Claro. Si no hubiera estado en conocimiento, es otro hecho nuevo que hay que sumar a toda esta larga cadena de sucesos que tal vez muchos, pocos o todos tengan una explicación. Yo diría que en este momento no es un momento de prejuzgar, es un momento pero puede haber, digamos, en estos tiempos de paz, una misión secreta, como dijo la jueza. Bueno, yo no soy un experto en secretos militares, pero a lo mejor el secreto militar es un formalismo que rápidamente, ante requerimiento de un juez, se puede levantar. No estábamos planeando una invasión. Por eso. Se puede probar un sistema de a lo mejor están probando un sistema de comunicaciones o un nuevo sistema de navegación. O sea, no puedo aventurar qué, porque sería conjeturar. Pero lo que yo le digo como norma es que en la medida... Mire, cuando volvió la democracia, el país antes tenía comandantes en jefe, ¿se acuerda? Sí, sí. Del ejército, de la armada, bueno. Cuando vino la democracia, esa denominación se cambió por la de jefe de Estado Mayor. Un jefe de Estado Mayor no está en la línea de comando. Es decir, para que el comandante de un barco tenga que disparar un tiro,
sigue su línea de comando. Y esa línea de comando no termina, en este caso, en el almirante Ruhr, termina en el presidente de la Nación. Por eso el cambio es más de fondo que de forma. De esa manera se asegura que el único que puede empeñar los medios de las armas es el comandante en jefe, a través del comandante de operaciones, ahora llamado comandante de adiestramiento y alistamiento, y se sigue la cadena de comando. El jefe de Estado Mayor es eso, un asesor. Entonces, si todo se sigue de acuerdo a los procedimientos, no hay que asustarse, porque un secreto militar no es tirar la bomba atómica, es decir, hay muchas cosas. Está lleno en las Fuerzas Armadas de documentación que tiene clasificación de seguridad, reservado, confidencial, secreto, estrictamente secreto y confidencial, que a lo mejor uno, si llega a leerlos, dice, ¿y por qué tiene esta clasificación? Bueno, porque hay razones de servicio que así lo ameritan, y no es ni bueno ni malo, es el estilo. Pero por eso le digo que vamos a entrar en una etapa en donde ahora alguien tiene que hacer muchas preguntas y otros tienen que dar muchas respuestas. Y la jueza va a tener que tener el tino de hacerse de profesionales, peritos, asesores que conozcan esta mística militar, porque la jueza, normalmente, en general, estos temas no son del derecho, no son de todos los días, no es un delito cometido en un ámbito, ni siquiera sabemos si es un delito, obviamente, primero, claro. Es una situación. Sí. Pero la jueza ahora, va a tener que... Fernando, sí. Disculpe, para usted, porque no es lo mismo explosión que implosión, ¿no? No, claro que no. Yo, en mi opinión, ahí nos estamos manejando con un error de concepto. Una explosión es una liberación de energía abrupta que expele una gran cantidad de energía hacia afuera, como una deflagración de una garrafa de gas. Una implosión es el proceso inverso, es el proceso que ocurre cuando demuelen un edificio con una combinación de explosivos que hacen que implosiones vaya hacia adentro. Yo entiendo que si hablamos de implosión es que el submarino llegó a una profundidad tal que su resistencia estructural, este submarino tiene una resistencia de hasta 350 metros más un 50% de coeficiente de seguridad. Eso hace que pueda ser sumergido con seguridad a unos 570 metros más o menos. Si llega a los 700, a los 800, a los 900, se aprieta como cuando usted aprieta una latita de gaseosa. Pero, tengamos en cuenta que el submarino para emerger no necesita ningún medio eléctrico, porque sale por aire comprimido, que está almacenado en unos botellones, o por lastres mecánicos que se pueden desprender. Si había en ese momento de caer a una profundidad mayor de su resistencia estructural, tripulantes en condiciones de accionar esos mecanismos, nunca debería haber llegado a una fosa del fondo fuera de la plataforma marítima, porque cuando llegó a los 200 metros, alguien abre las válvulas y el submarino flota como una boya. Por eso, como son conjeturas, va a haber dos modos de trabajo. Aparece el submarino en buena hora, porque sería en buena hora, y vamos a poder trabajar los peritos, o sea, no este que le habla, sino los peritos que designe la justicia, van a poder trabajar en forma concreta. Y si no aparece el submarino, tendremos un montón de dudas que se llevarán en su recuerdo los Ahora, decía hoy el colega del diario La Nación, no sé si usted leyó el artículo, si no me equivoco, Fernando Rodríguez, Nico, si me podés... Fernando Rodríguez, que tenía hoy muy buena información esta mañana, que hablaba de esta implosión, que cuando se produce el cortocircuito se produce como un relampagueo, decía el colega, hacia adentro, y que esto produce una especie de gas cloro que, ahí dice, una explosión en las baterías, la hipótesis de la anomalía más temida, y que esto termina produciendo una especie de gas cloro que es absolutamente venenoso, que por eso dice que se implosiona y que podría haber ocasionado eso, la tragedia del submarino. Sí, por eso le digo, no vamos a entrar a discutir por la semántica de un término, pero lo que dice Rodríguez es correcto. Las baterías, tiene 960 baterías este submarino que pesan casi 1 tonelada cada una. En contacto con la humedad o en caso de un cortocircuito, que puede ser producido porque se mojan, tienen la particularidad de no solo de incendiarse, sino de desprender gases tóxicos. Algunas desprenden gas cloro, otras hidrógeno, que son altamente letales. ¿Puede el submarino haberse llenado tan rápidamente de gas cloro?
para que los tripulantes no lleguen a usar las mascarillas que tienen para estas situaciones? No lo sé. Claro. O sea, habría que ver si explotó una batería o si explotaron 50, o si se pusieron en corto 50. Por eso le digo, Silvestre, que tener el submarino de vuelta con nosotros, el submarino va a ser, cuando se abra la escotilla, al margen de lo que podemos encontrar de doloroso, después finalmente va a ser el mejor testimonio para que se llegue a la conclusión. Otra cosa, ¿están grabadas las comunicaciones entre el comandante y la base naval? Si están grabadas van a ser una fuente de dato fundamental para saber qué le dijo el comandante a sus superiores acerca de la famosa avería. Claro. Bueno, le agradezco muchísimo, Fernando Morales, por toda la explicación y sobre todo por su seriedad para tratar este tema. Le agradezco mucho. Un saludo muy grande y fue un placer. Gracias. Fernando Morales es perito naval, vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Estoy saludando a Nilda Garré. ¿Cómo estás, Nilda? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir, Nilda. Una primera definición antes de pasar con alguna explicación. Lo estaba escuchando a Fernando Morales. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, hoy muchos hacían hincapié. Ahora enseguida vamos a ver al vocero de la Armada cuando dijo toda nave que sale está en condiciones, porque muchos hacían hincapié, bueno, pero esto lo repararon durante el gobierno de Cristina Kirchner y muchos ya querían buscar algún tipo de culpabilidad ahí, ¿no? Yo quiero mantenerme en esto en una actitud muy responsable, ¿no? Muy ética, muy profesional, no buscar chivos expiatorios acá, ni ahora ni antes, sino tratar de hacer un análisis racional, porque hay 44 familias que están pasando un momento terrible, terrible, no solo por comunicaciones que le hicieron esta mañana, sino, bueno, por pensar en todo esto que no se sabe, y que hace que tengan, por consiguiente, muchas dudas sobre cómo lo pasaron sus familiares, cómo terminaron, o si están vivos eventualmente. Alguno puede todavía albergar esa ilusión que parece muy lejana, ¿no? Pero, digamos, acá yo me tocó gestionar unas situaciones donde me ocultó información la Armada. Yo no creo que porque ningún comandante sea malo o porque sean, no sé, suicidas y empiecen a navegar con una cosa que está en malas condiciones, pero a veces sobredimensionan la posibilidad de sortear el inconveniente, ¿no? Y ahí hay una dosis de riesgo que en mi caso, por ejemplo, se trató del submarino Santa Cruz, y bueno, a mí me trae la información una persona que estaba habitualmente en los medios, yo no la conocía en ese momento, el señor Calderón, y me dice, el submarino Santa Cruz, que va a salir hacia Chile para participar de un operativo en Chile, tiene fallas en este momento, y bueno, eso es peligroso. Bueno, me amplió los detalles como pude. La verdad que hablé con en ese momento Godoy, era el jefe de la Armada. El jefe de la Armada, y bueno, y suspendí las actividades en Chile y dije, no, hasta que no se arregle el submarino, aunque no sepamos si es de mucha magnitud la falla o es de no tanta magnitud, no podemos correr el riesgo de ir, porque sobredimensionan la posibilidad de manejar el problema. Y bueno, y ahí, en ese caso que le tocó a usted en forma particular, hubo un intento de ocultamiento, entonces, a usted de una información. Sí, a mí me habían ocultado. A mí es esta persona que me alerta, porque tenía siempre hijo de un marino, conocí mucho el tema naval, y entonces, bueno, tenía información y me la... Y aquí se podría ver entonces lo que le preguntábamos recién a Fernando Morales. Cuando se da el primer aviso a las 7:30 de los problemas de las baterías, ¿se puede haber subestimado esa advertencia que le estaban dando? Y se puede haber subestimado. Y incluso aparentemente, esto por supuesto habrá que corroborar ahora con las constancias de todos los legajos, todas las constancias que haya de lo que pasó, de lo que se dijo, de lo que se comunicó, de lo que se transmitió, pero habrá que ver si el comandante también, por un error a lo mejor de evaluación, dijo, sí, no, ya lo solucioné, estamos bien. Otros dicen que ya desde Ushuaia se sabía que había problemas. Digamos, lo que está claro es que cuando son por supuesto, aparatos muy delicados, muy complejos, que, bueno, exigen, nosotros se le hizo una reparación de media vida, muy importante, muy significativa, donde se cambian los motores, donde se cambian los generadores, donde se cambian las tuberías. Usted se acuerda que se cortó al medio eso, una cosa muy delicada, se hizo con mucha precisión, en el marco de una recuperación
creación de nuestra industria naval, nosotros habíamos sido, la dictadura incluso quiso poner una fábrica de submarinos ahí. Lo que hoy dicen el astillero Almirante Storni, que antes se llamaba Domecq García, para que la gente identifique que es el mismo, cuando yo llegué y lo visité por primera vez, llegué al ministerio y lo visité por primera vez, estaba lleno de pasto adentro. El presidente Kirchner también lo presentó. ¿Cómo puede ser que esto lo haya invadido la maleza? Había sido abandonado, a pesar de que era un intento de la dictadura de hacer ahí un gran astillero para fabricar submarinos en la Argentina. Bueno, lo recuperamos Tandanor, que había caído en quiebra, y justamente la idea era que eso permitiera un mantenimiento muy adecuado de nuestros medios navales. ¿No? Ahora seguimos, seguimos porque hay mucho para preguntar, Nila. Vamos a ver el lugar exacto, que esto es muy importante, donde se detectó el aviso que fue el que realmente dio a conocer. Allí está, el submarino argentino Ara San Juan partió del puerto de Ushuaia con destino al puerto de Mar del Plata. Último contacto, miércoles 15 de noviembre, y allí está el lugar de la explosión. En la latitud menos 4612, longitud menos 5969, con oeste, en la línea que navegaba hacia Mar del Plata, casi en la misma dirección del Golfo San Jorge. Allí es donde se detecta por parte de los organismos internacionales que detectan la explosión. Primero, 7:30 se había anunciado, 7:30 del 15 de noviembre, se había advertido que estaban los problemas de la batería. 3 horas después, a eso de las 11:15, es cuando se detecta la explosión. ¿Quién detecta la explosión? Vamos a ver la información. Lacina Cervo es el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, que esta tarde informó: nuestra red hidroacústica detectó una señal inusual cerca de la última posición conocida del submarino argentino San Juan. La señal de un evento impulsivo debajo del agua fue detectado el 15 de noviembre, 13:51 GMT, latitud menos 46,12 grados, longitud menos 59,69. Datos compartidos con autoridades argentinas. Dice Lacina Cervo, reitero, es el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, que además en esta infografía revela el grado acústico que se registra, y esto además fue tomado en 3 lugares, 2 en la isla Ascensión y 1 en la isla Crozet. Estas señales fueron detectadas por los centros que este organismo tiene, 2 en la isla Ascensión y 1 en la isla Crozet. Vamos justamente a escuchar al embajador Rafael Grossi, quien finalmente ayer informó al gobierno argentino de la información reunida que permite y que permitió hoy a la mañana a las autoridades argentinas decir que se había tratado de una explosión. Es un organismo del cual la Argentina es parte y que, como su nombre lo indica, es el que se dedica a verificar la no realización de ensayos de armas nucleares, como estos que hace Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? El organismo dispuso que un equipo técnico empezara a hacer un análisis detallado de toda la información de tipo hidroacústico que tenían desde los últimos días, y es así que se llega a la determinación de un evento el día 15 de noviembre, es decir, el mismo día en el cual tuvimos el último contacto con nuestro submarino, y se pudo determinar que este evento tuvo lugar unas pocas horas después de la última comunicación de radio con el submarino, y que tiene este evento unas ciertas características que lo hacen asimilable a una explosión.
Bueno, allí explicaba el embajador Rafael Grossi, ¿no? Es interesante volver a este mapa que mostraba la SINASERVO, porque fíjese, acá está, mire, en el mapa mundi, acá está la Argentina, inclinada, aquí está señalado en rojo la posición de, si acercamos la pantalla tal vez, en rojo estaba señalada la posición de la Argentina, este ya es la plataforma oceánica, estaba casi sobre la plataforma oceánica. Este es el último contacto, ¿no? Y este es el lugar de la explosión. 3 horas después de comunicado de la avería en las baterías, que son, vamos al otro mapa, fíjese cómo esa explosión es registrado por distintas alarmas acústicas que se expanden hacia el norte y se expanden hacia la zona de Australia, donde también fueron detectadas, ¿no? Esto es lo que permite acercar la información y registrar y dar lo que ayer justamente hablaban de anomalía hidroacústica, que se había tratado de una explosión. Y vamos al informe que recibió justamente sobre esto el gobierno argentino la mañana de hoy. El último contacto de la tripulación fue cerca de las 7:30 de la mañana y la explosión registrada fue 3 horas después. La explosión no fue muy grande, muy probablemente dentro del submarino, por eso se habla de implosión. Ahora vamos a contar lo que dice hoy muy detallado el colega del diario La Nación. La señal se produjo a las 10:51 de la mañana del día miércoles 15 de noviembre. La localización de la misma fue latitud menos 46,12 y longitud menos 59,69, la cual se ubica muy cerca del último punto donde fue registrado el submarino. Vamos a lo que justamente decíamos del diario La Nación. El colega Fernando Rodríguez dice: una explosión en las baterías, la hipótesis de la anomalía más temida. Con muy buena información, dice: la detonación generada por un cortocircuito tiene poder suficiente como para ser oída en superficie. La búsqueda es en el fondo del mar. Vamos a repasar un poquito. A ver, podemos ir con la... Podemos correr, porque justamente hoy el colega Fernando Rodríguez apuntó con muy buena información sobre lo que realmente aconteció en el interior de este... Bueno, no lo podemos ver, lamentablemente. Lo que decía el colega Rodríguez es que una vez que se produjo el estallido de las baterías por tomar contacto aparentemente con agua, eso produjo como una especie de relámpago que se materializó rápidamente hacia el interior y que eso produjo un gas cloro que es mortal para los que se encuentran en el interior del submarino. Todo eso ocurrió el 15 de noviembre. Todo esto ha desnudado, como lo venimos indicando, con un conflicto muy fuerte entre el poder político y la Armada, que ha desnudado que hay o una mala relación o no hay comunicación entre el ministro Oscar Aguad y la Armada. Veíamos cómo el sábado a la noche el ministro Oscar Aguad, la única vez que tuiteó y dio algún tipo de aproximación, decía que se habían detectado 7 señales y después el día lunes eso fue desmentido por la Armada. Y vamos a mostrar lo que ayer publicaba el portal Infobae respecto a estos cortocircuitos, que señalaba ayer Infobae que el propio presidente, cuando el martes va a la sede de la Armada en persona a pedir explicaciones al jefe de la Armada, le preguntó por qué no informaron en tiempo real que estaba el submarino sin contacto. El capitán del submarino informó que navegaba en estado perfecto y que calculaba llegar a Mar del Plata 4 días después. Por protocolo tenía 48 horas para volver a informar. Es decir, estas 48 vitales se perdieron porque ya se había registrado la anomalía y había sido informada la anomalía.
sabe del submarino y por qué se perdió el contacto? Decía ayer el portal Infobae que le preguntó al presidente. No sabemos dónde está, no sabemos qué pasó, la respuesta del jefe de la Armada. ¿Puede un jefe de la Armada dar esta respuesta a un presidente, Nilda? Bueno, puede explicar técnicamente por qué no sabe exactamente, pero hay una responsabilidad, por lo menos en la no comunicación inmediata de la gravedad de la situación y del hecho de que no sabe qué pasó técnicamente, ¿no? Claro. Hoy el jefe, el vocero de la Armada, el capitán Balbi, en el último parte que dio hace una hora, justamente me parece que salió al cruce de todo esto e indicaba lo siguiente. Unas apreciaciones realizadas por diferentes interlocutores sin la debida rigurosidad. Esta imprecisión de la información afecta directamente a las familias, que están viviendo una situación lógica de estrés agudo. Su contención psicológica y asistencia médica eventual, espiritual y social estuvo presente desde el primer momento y es prioridad para la Armada. La Armada posee toda la información respecto de esta operación totalmente documentada y disponible para cuando se requiera, con total transparencia. Respecto al mantenimiento y estado de las unidades navales y aeronavales, ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar y volar con total seguridad, llevando el registro del estado operativo de cada una de ellas. Asimismo, la antigüedad de esas unidades no implica su obsolescencia. Por el contrario, su estado de alistamiento, adiestramiento y mantenimiento, los que indican el estado operativo, el cual solo puede ser evaluado por profesionales idóneos. Bueno, allí el vocero de la Armada, Balbi, trató de alguna forma entonces salir a responder las acusaciones que han surgido desde el poder político y también lo que se venía diciendo, que el submarino no estaba en condiciones y que había sido enviado. Bueno, lo que expresaron esta mañana, sobre todo Itatí Leguizamón, la esposa en el medio de cuando se enteran de la peor noticia, que dijo y expresó, mandaron una mierda a navegar, ¿no? Pero también se está conociendo por estas horas que el gobierno de Cambiemos, del presidente Macri, había dado de baja a principios de este año un acuerdo con el INVAP para modernizar los submarinos y otras naves de la Armada. Y además, esta información que publicó el 13 de abril de este año Infobae, que anunciaba que el gobierno iba a recortar 4.600 millones de pesos del Ministerio de Defensa. Todo esto información de este año, de la actual administración. Nilda, usted decía que en qué condiciones se había definido justamente la reparación de este submarino. Bueno, cuando se llega a los 25 o 30 años, estos submarinos deben ser sometidos a lo que se llama reparación de media vida, que es una reparación integral, por supuesto, y queda un submarino del año 85, nada más que con todos sus motores a nuevo, y las baterías fueron, según el contrato que en ese momento hizo la Armada con la empresa Barta, fueron replacadas, es decir, puestas a nuevo. Las baterías duran menos tiempo, creo que 5 años, es decir, una duración menor, y deben ser reemplazadas periódicamente. Es la parte siempre más sensible, es la parte eléctrica del submarino. Fue sometido a una cantidad de pruebas después de que se terminó la reparación. La reparación empezó a nivel de contratos y todos esos papeleos en el 2008, pero efectivamente en el 2010, y se terminó en el 2014. Después tuvo mucho tiempo sometido a pruebas para ver si realmente todo funcionaba bien. Y bueno,
aparentemente después de eso en el submarino ha navegado 3 años más, de Claro. manera, o 4 años más, de manera que bueno, todo indicaría que las cosas estuvieron bien. Esto no quiere decir que no tenga que tener un mantenimiento riguroso, porque son aparatos complejos, llenos de circuitos complejos y bueno, y todo esto, el estado de mantenimiento es muy importante. Yo espero que este hecho tan grave, tan doloroso, tan terrible para todos los argentinos y tan especialmente para las 44 familias y desde ya para toda la familia de la Armada, ¿no es cierto?, sirva para que el Gobierno Nacional analice con mucha seriedad y reflexión y madurez el recorte de presupuesto que va a ser en el área, porque bueno, esta misma semana se reiteró en la Casa de Gobierno que el área de defensa debía tener, dicho por Lopetegui y Quintana, es decir, a ese nivel a los ministros, pero el área de defensa expresamente se dijo el 25% de recorte. Entonces, hay que ver si ese recorte pautado, si a todos se les dijo el 25, a varios se les dijo el 25, a algunos el 20, pero así un recorte con una cifra mágica puede dar lugar a una cantidad de resultados muy inconvenientes, ¿no es cierto? Acá hay que ver si con ese recorte se puede sostener, ¿no?, la operatividad segura de los recursos de las tres Fuerzas y esto Armadas. que hoy se conoció también a través de información oficial, que se había dado de baja contratos con el INVAP, ¿no?, que es un organismo especializado. Para los radares. Sí, eso con la enorme eficiencia que tuvo el INVAP en todo lo que el Ministerio de Defensa les encargó. Y además nosotros recibimos el otro día a los trabajadores en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, a los trabajadores de fabricaciones militares, que también nos mostraron un presupuesto de 2.400 millones que tenían pautado, está ejecutado solamente 1.700 millones y esa es la cifra que están estimando para el año que viene. Es decir, esa reducción, ¿cómo va a reflejarse en la renovación de contratos del personal que cesan en el mes de diciembre, creo que 1.000 y pico de empleados? Nilda, el vocero Balbi de la Armada dijo que ellos tienen el registro de todo lo sucedido y que esto va a ser entregado. ¿Las conversaciones habitualmente se graban y quedan registradas? Sí, las de la... la comunicación entre el comandante y la base, digamos. Pero bueno, ahí se interrumpieron el día 15 de noviembre a la mañana. Ahí falló el sistema de comunicaciones. Lo primero que se nota que falló es el sistema de comunicaciones. Capaz que fue simultáneo con esta implosión. No, que pero había. digo, porque esto es importante para saber si efectivamente el comandante cometió un error, digamos, al evaluar el problema que tenía, o si la base no tomó nota de la importancia que tenía el submarino en ese momento. Eso, hay que tomar todos los datos no solo desde el momento que sale el buque de Tierra del Fuego y con rumbo a Mar del Plata. Todo tiene que, también en qué estado salió el buque, qué cosas previas habían sido denunciadas quizá de mal funcionamiento o no en el buque. Es decir, hay que hacer una investigación seria, responsable, profunda, no para buscar culpables, ¿no?, sino para realmente analizar las responsabilidades de cada sector para que esto no vuelva a ocurrir. Según su experiencia, ¿qué tipo de actividades realiza un submarino en tiempos de paz que puede ser calificado como un secreto de Estado? Las Fuerzas Armadas tienen yo a veces les decía un poco en broma, ¿no?, pero una especie de manía, que es poner secreto y confidencial, secreto, muy secreto, reservado a casi todas las actividades que realizan. Por supuesto que las de un submarino es un buque de guerra. Esto lo dijo una fiscal, no lo dijo la Armada. La fiscal dijo, la fiscal que atiende el caso dijo, yo no puedo revelar qué es lo que estaba haciendo el submarino porque está dentro de un secreto. La fiscal debe haber recibido la documentación, que por ahora todo tiene unos sellos que dice secreto, qué sé yo. Ella, por supuesto, tendrá que hacer la mínima averiguación como para saber si realmente esos secretos son absolutamente no revelables. No sé, a lo mejor, ya les digo, hay un poco de exceso en hacer secreta la información por temas de seguridad, pero este es un buque de guerra. Está explorando el espacio marítimo argentino, así como la Fuerza Aérea tiene que custodiar el espacio aéreo y el Ejército el espacio terrestre. Esa es la misión, el rol principal. Los mares australes son, muy importantes, digamos, estratégicamente, de manera que los submarinos, hacen esa tarea de vigilar ese espacio y, por supuesto... Pero además, perdón, no solo en términos geopolíticos o militares, sino también ahí hay una riqueza ictícola que sistemáticamente es depredada, saqueada
y depredada por No, miles por eso, de buques. pero esos serían los recursos naturales de la Argentina, que están dentro de las aguas argentinas, que también deben ser denunciados. En este caso, si la Armada ve que sus buques ven que se está depredando, tiene que avisar a la prefectura, que es la que tiene, digamos, las facultades policiales de agarrar a los pesqueros y, bueno, hacerles pagar las sanciones, las multas y, en fin, iniciar los procedimientos, los sumarios correspondientes. Usted ya en 2010 no era ministra de Seguridad. Yo fui hasta diciembre del 2010. Era ministra de Defensa todavía. Ahí sí, hasta diciembre del 2010. Bueno, porque hay una declaración del presidente Macri de 2010, durante 2010, donde él dice abiertamente... En ese momento jefe de gobierno porteño. En ese momento jefe de gobierno porteño, dice, ¿para qué queremos un submarino nuclear? Y critica duramente un acuerdo que ustedes estaban celebrando en ese momento con Brasil para dotarse de la tecnología para hacer un submarino nuclear, que justamente evitaría que se usen estas baterías en esta clase de submarinos que son alemanes de hace 30 años. ¿Para qué queríamos un submarino nuclear en ese momento? Bueno, justamente por eso es la tecnología más avanzada, tiene una capacidad, por supuesto, de navegar sumergidos durante muchísimo tiempo, muchísimas horas, sin tener que salir a recargar baterías ni a oxigenarse, dejar que entre, digamos, aire por los tubos que están arriba. Es decir, es tecnología más nueva, es una tecnología muy superior, muy superadora. ¿Esas críticas frenaron desarrollos por parte de... Era un desarrollo que tenía un comienzo de ejecución en un motor, digamos, que podría ser adaptado para poner en uno de estos submarinos, así como lo vemos, como un habano, ¿no? Bueno, con estos motores, y como había un comienzo de ejecución de un motor de esas características, bueno, nosotros pensábamos que había que impulsar, de alguna manera consultado con Cancillería, también, en fin, impulsar ese desarrollo, digamos, ¿no? Después quedó interrumpido, yo me fui del ministerio y era una apuesta importante, era un desafío muy importante, pero bueno, había que formar gente. En un momento se había formado gente para el desarrollo de ese motor que podía adaptarse, también tener otros usos, pero adaptarse para un submarino. Ahora, Nilda, volvemos a algo que usted comentó al inicio, porque acá se está hablando mucho, está claro, ha salido a la luz, lo han dicho los medios más cercanos al gobierno y los periodistas más cercanos al gobierno, que existieron un cortocircuito entre el ministro de Defensa. Han dicho que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se enteró de la desaparición del submarino leyendo el portal Infobae. Es decir, alguien le ocultó información. ¿Se puede haber dado un quiebre ahí entre la cadena de mandos o que la Armada... Es inaceptable. Si se dio, se ve que se dio, porque aparentemente el ministro se enteró de esa manera y por consiguiente el presidente también, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es inaceptable, digamos. Ahí ha fallado la conducción política, digamos, de la fuerza, porque el ministro tiene que saber inmediatamente qué es lo que está pasando. Y creo que además hubo en general una demora en la comunicación pública de este hecho, a los familiares que también se les demoró mucho la comunicación. Entonces ahí hubo ocultamiento de información por parte de la Armada. Sí, por lo menos una demora. Es un hecho grave también para la institucionalidad. Por eso digo que la fiscal creo que tiene un montón de elementos para investigar y debe investigarlos, porque bueno, acá hay incumplimiento de normas o hay demora en el cumplimiento de normas, y bueno, esas cosas no están en el marco de los protocolos que tienen que seguirse, y bueno, por algo no se siguieron, y si las consecuencias además son estas, bueno, hay que investigar el origen de todas estas responsabilidades. Usted narró un hecho parecido sin la consecuencia trágica que tiene digamos, un submarino a punto de partir, usted se enteró por gemelo de por eso Santa se Cruz. enteró por interpósita persona que tenía problemas y usted bloqueó la salida de ese submarino hasta que se pusiera en condiciones. ¿Usted tomó medidas disciplinarias en ese momento con las personas que le ocultaron información? Yo ordené medidas disciplinarias, sumarios internos, como hicimos también en el caso del otro tema, pero fue otro siniestro muy importante, que afortunadamente no tuvimos víctimas, el caso del rompehielos, ¿no es cierto?, donde negligencia del capitán del barco determinaron que saltó la tapa, digamos,
tapa la cañería, digamos, por donde va el aceite caliente que viene del motor, y eso tiene como otra tapa extra para que si salta una, esté la otra y no salte el aceite hacia afuera. Eso no se había puesto la segunda, entonces el aceite saltó y se produjo el incendio en la sala de generadores, y bueno, ustedes saben cuáles fueron las consecuencias. Por suerte pudimos evacuar a las 10:30 de la noche en alta mar a toda la gente que iba sin tener ninguna víctima, por lo cual realmente tuvimos una gran suerte, ¿no? Cuando ocurrió esto, ¿quién era? ¿Cristina o Néstor, la presidenta o el presidente de la Nación? ¿Cristina? No, Néstor. Néstor. ¿Y usted le informó al presidente de lo que había ocurrido? Inmediatamente. Recuerdo que lo llamé a las 11 de la noche para decir, estamos evacuando. Eso, un incendio es ahí, fue en ese momento que se produjo. Así que, digamos, no es que hubo tiempo para manipular la información. La Marina me tuvo que informar inmediatamente. Usted recién advertía y decía no se puede hacer un recorte en el presupuesto que usted decía se está estimando en un 25%. En las últimas horas, muchas voces cercanas al gobierno le han criticado a ustedes que desmembraron las Fuerzas Armadas, que no se ocuparon de las Fuerzas Armadas, que le habían quitado presupuesto a las Fuerzas Armadas. ¿Esto es verdad? No, el presupuesto se mantuvo como porcentaje del PBI, se mantuvo más o menos estable en los últimos años. En realidad el que hizo un recorte sí muy importante fue Menem mientras fue presidente, y bueno, nosotros mantuvimos, después vino por supuesto Alfonsín, y bueno, siempre con la idea de que gradualmente se iba a poder recuperar un porcentaje mayor del PBI, pero bueno, en líneas generales se mantuvo una proporción muy similar en los últimos años, ¿no? ¿Las Fuerzas Armadas están preparadas para afrontar situaciones de esta naturaleza? Porque usted acaba de contar un episodio negligente con un submarino, el episodio negligente con el Izar, y ahora... Digo, no podemos abrir un juicio de valor porque no sabemos qué pasó en este caso, pero digamos, es una seguidilla de errores cometidos que uno podría decir, ¿están capacitados incluso para actuar para el salvataje de una... Bueno, la Marina Argentina es la encargada de búsqueda y rescate por otros países a través de tratados internacionales, es la responsable principal de la búsqueda y rescate en el Atlántico Sur, de manera que esto habla de que hay confianza en su capacidad técnica, digamos, ¿no? En general está bien entrenada, bien preparada, bien formada en sus propios institutos, bueno, y se le trata de mantener un adiestramiento permanente. Por supuesto, lo ideal sería que hubiera más horas seguramente de navegación para que el adiestramiento fuera... ¿Y por qué no las hay? Bueno, son temas de presupuesto, ¿no? De pago de personal y de pago de combustible, y bueno, a veces el presupuesto no permite extender más, pero eso sería deseable siempre, que cuanto más entrenamiento mejor. Pero quiero decir que tiene prestigio la Marina Argentina desde el punto de vista profesional, ¿no es cierto? Ahora, siempre es mejor apuntar a estándares más altos todavía, ¿no? Bueno, Nilda, le agradezco, Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, Hacemos una breve pausa y continuamos, que tenemos información. Berco nos trae qué pasó hoy en el Senado. ¿Se cambió la fórmula con la que se le va a pagar a los jubilados el año próximo? ¿Mejora o empeora? Enseguida te lo cuenta Berco.